La que vamos a presentar a continuación seguramente es una bocanada de aire fresco, porque la provincia de Córdoba se encamina a tener su segunda mejor cosecha récord de la historia, la cosecha gruesa. Está en línea de Canal 20 el ministro de Agricultura, Sergio Busso, a quien ya le agradecemos. Ministro Daniel Vergese le saluda desde Canal 20 Villa María. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, ¿cómo te va? Un gusto, ¿cómo andan ustedes? Igualmente, bien. Ministro, bueno, el planteo era ¿no? Una bocanada de aire fresco para lo que es la alicaída de economía que hay en el país. Por supuesto, el campo, lo dicen todos los especialistas, puede llegar a ser, sin lugar a dudas, un factor clave en la recuperación económica. ¿Cómo están analizando ustedes lo que es esta cosecha que está ya concluyendo, por supuesto? Bueno, sí, desde la misma perspectiva que vos lo planteabas, creo que termina siendo una cosecha importantísima, la segunda mejor de la historia, por lo menos de Córdoba. El año pasado veníamos de tener una gran cosecha y ahora va a estar muy cerquita, falta muy poco para terminar, algunos lotes de maíz, pero va a ser muy buena y eso es una noticia importante, porque también se ha desarrollado en un contexto de mucha dificultad, de excepcionalidad, pero pese a eso y al esfuerzo de todos pudimos llevarla a cabo, con lo cual creo que, bueno, Córdoba y el país se garantizan tener una producción importante. Y suscribo lo que vos decías también, el sector productivo, si le va bien, seguramente el interior productivo también, más allá de las dificultades, le puede ir un poco mejor. Así que, bueno, celebremos esto. Me parece que es importante siempre que tengamos claro que al sector productivo hay que protegerlo, acompañarlo, reconocerlo y, si es posible, estimularlo, porque el productor, cuando tiene reglas de juego claras, una macroeconomía previsible, seguramente siempre apuesta a ir por más, a emprender, a invertir, y eso es importante, porque si hay un sector capitalista que tiene nuestra economía, es el sector agropecuario por excelencia. Así que, por lo tanto, creo que esto es una buena noticia y hacia adelante seguramente, insisto, si el Estado fija reglas de juego claras, vamos a ir por más. Y también siempre se dice, de la pandemia seguramente varios sectores de la economía van a salir con los motores averiados. Y si hay alguno que no va a estar tan averiado, el sector productivo, que seguramente va a tener que esforzarse por el resto. Así que, bueno, creo que ese es el camino, no tengo ninguna duda, sobre todo en regiones o en provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, por decir algunas, que obviamente el sector productivo es el eje de la economía y el desarrollo de nuestros pueblos. Bien. Ministro, ¿tienen ustedes datos desde su área de cuánto faltaría aproximadamente para terminar con la cosecha gruesa? Muy poco. Nosotros no hemos terminado, siempre hacemos un balance final y seguramente los próximos días lo vamos a dar, pero estamos muy cerca, prácticamente terminando la cosecha. Por eso nos animamos a decir que prácticamente vamos a estar en el orden de los 40 millones de toneladas y contamos 20 millones casi de maíz, contamos soja, ahí contamos también el trigo de la cosecha pasada, el maní, que ha sido importante también, y algo de sorgo, porque, bueno, Córdoba tiene muy poquito girasol. Creo que en eso 40 millones de toneladas lo posiciona a Córdoba como un modelo productivo interesante de producción, sobre todo siendo la gran figura el maíz, ¿no? Córdoba sí termina teniendo 20 millones de toneladas de maíz, y ahí el gran desafío, y yo le decía ayer en el Congreso de Maizar, es cómo podemos transformar esa gran producción que tenemos, sobre todo en proteína animal, con más granja de cerdo, en el tema avícola, en el tema figlo, y sobre todo en el tema de biocombustibles. Córdoba transforma 1 millón de toneladas de maíz en biocombustible, bueno, y ustedes lo pueden ver con la planta de Acabío en Villa María, pero también está Promaíz y está Bio 4 en Río Cuarto, hay un montón también de plantas más pequeñas transformando maíz en los propios campos. Si nosotros pudiéramos realmente ir hacia otro corte, todo ese maíz que tiene Córdoba se podría transformar, y eso es valor agregado, pero sobre todo trabajo, que tanto se necesita. Sí, realmente. Ministro, con respecto a la siembra del trigo, que es la campaña que se viene, bueno, hay algunas estimaciones de que podría ser menor a la del año anterior la superficie a sembrar. ¿Ustedes qué estimaciones tienen desde el Ministerio?
Sí, estamos un poquito, en algunos casos hablan de un 10% un poquito menor que el año pasado. También es cierto que se vino dando una decisión de sembrar trigo, y en el último tiempo, por lo menos los trigos más tardíos, faltó agua, y por lo Sí. tanto esa decisión en muchos casos se dejó de lado. Pero también va a ser hay una siembra importante, y ojalá que el tiempo pueda acompañarlo para poder terminar con una buena cosecha de trigo. De todas maneras, bueno, el trigo tiene algunas alicientes, y nosotros quisimos también ponerlo en la agenda porque para la rotación es importante. Este eslogan de pintar Córdoba de verde, siempre lo dijimos, porque bueno, el trigo obviamente ayuda mucho para fijar cultivos, para hacer rotación, para resolver el tema también de la rotación de suelos que necesitamos, y va a tener un buen precio seguramente, y eso ha hecho que los que han tomado la decisión seguramente no se van a equivocar. Me parece que puede ser una buena expectativa y una buena posibilidad económica de cara a lo que viene. Bien, bien, ministro. Bueno, es llamativo, ¿no? Porque generalmente cuando está bien la agricultura suele estar mal el sector de la producción tambera. Hoy las dos producciones van de la mano, porque desde hace varios meses también el sector lechero, que beneficia muchísimo a nuestra cuenca en Villa María, también está pasando por un buen momento, ¿verdad? Sí, creo que en definitiva la ganadería, tanto de carne como de leche, con ciertos vaivenes, medianamente está en un momento, por lo menos no de crisis, digo, no sé si tiene mucho para regalar, pero no de crisis, porque ¿sabes qué pasa? También es cierto que la producción necesita tener salida, y los mercados obviamente han caído desde el punto de vista del mercado interno. Por suerte, en el tema de ganadería de carne se han abierto algunas posibilidades para exportar, sobre todo a China. Tendríamos que tener más posibilidades, por ejemplo, en el tema de habilitar algunos frigoríficos que están ahí a la puerta para poder hacerlo, en el caso de Río Cuarto, Viñazú, hay otros también que están en carpeta, pero bueno, coincido con vos que estamos en un momento por lo menos bastante equilibrado, donde a veces hay situaciones, sobre todo en la lechería, que es tan importante para Córdoba. Bueno, para ustedes ni que hablar también, porque es una cuenca importante, y sobre todo en la transformación de la leche. Muchísimas pymes lácteas están radicadas en la cuenca de Villa María. Eso hace que obviamente nos pongamos contentos cuando se pueda sostener en el tiempo una producción y una transformación, porque bueno, por lo menos vemos un horizonte distinto al que muchas veces se vio en materia de lechería, ¿no? Sí. Ojalá podamos sostener, que haya políticas que ayuden a eso. Hay que apostar, no tenga ninguna duda, en provincias como la nuestra, a estos sectores que son en definitiva las que generan las posibilidades de desarrollo y crecimiento. Por eso insisto mucho que cuando al sector productivo le va bien, también a los pueblos del interior le va bien, porque muchas inversiones que se hacen quedan en el lugar donde uno vive, ¿no? Sí. Ministro, por último, consultarle qué mirada tienen sobre estos ataques que se vienen dando lamentablemente al sector, con las roturas principalmente de silobolsas. ¿Qué mirada tienen desde el Ministerio? Bueno, lo venimos diciendo desde el gobierno, junto al Ministerio de Seguridad, pero también junto a la mesa de enlace, porque en Córdoba hay un desarrollo de trabajo conjunto entre el sector productivo y el gobierno, en la conformación de las patrullas rurales que están diseminadas por todo el territorio, y en trabajar para prevenir cualquier tipo de delito rural en situaciones normales, ¿no? Por eso el gobernador ha decidido incorporar 15 camionetas nuevas para dotarlas a las patrullas rurales. Pero bueno, más allá de este trabajo que venimos haciendo, ante estos hechos que obviamente son de público conocimiento, lo que hicimos, lo primero que hacemos es preocuparnos y condenar cualquier tipo de hecho de esta manera, venga donde venga, ¿no? Porque a veces, más allá del origen y de saber de dónde viene, lo que hay que hacer es condenarlo, porque obviamente genera mucha angustia, mucha incertidumbre, y sobre todo un perjuicio económico importante al productor. Y después solicitar a la justicia que pueda investigar rápidamente estos hechos para saber realmente cuáles son las causas de los mismos. Y por el otro lado, insisto, trabajar mucho desde el Estado para tener mensajes claros en este sentido. Por eso siempre queremos que el gobierno, tanto el Estado nacional y los estados provinciales, tenemos que tener una mirada de rechazo muy fuerte a estos hechos, y de tener medidas
que avance fundamentalmente a condenarlos y actuar en consecuencia. Por eso que digo, suscribimos cualquier tipo de situaciones como esta, inclusive de la modificación del Código Penal para tipificar con mucho más claridad la rotura de los girobolsas. Creo que son buenas iniciativas y son buenos mensajes, sobre todo al sector productivo. Ministro, le agradecemos mucho el contacto, ha sido muy amable por charlar estos minutos con Canal 20. No, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo también. Es el ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, hablando sobre la cosecha récord, la segunda más importante de la provincia de Córdoba, la cosecha gruesa, y por supuesto también hablando sobre lo que es el ataque a silobolsas que lamentablemente se vienen dando de manera periódica en toda la provincia y el país.